Hola, muy buenos días con nuestra emisión en directo y viendo todo lo que hacía Turito en la pantalla. Agradeciéndole a Dios que nos da permiso y patrocinio para hacer esta emisión, agradeciéndole a Turito, nuestro flamante decanazo académico, y pues agradeciéndole a todos que puedan ver esto en directo o diferido. Bueno, gracias a esta oportunidad de hacer este tipo de quehacer. Nada más que noté que ponías Instituto Bíblico. No, esto es Instituto Teológico. La diferencia es cómo ir a un baile con tu hermana o ir a un baile con la novia. O sea, lo de los martes sería Instituto Bíblico. Esto es otro nivel. Pero bueno, ok. Gracias y saludos muy afectuosos para todos. Bueno, hace 8 días empezamos tardecito porque Guadalajara, es decir, no sabía yo que Venecia estaba en Jalisco. Guadalajara se inundó terrible de un diluvio que hubo y hubieran visto qué relajo. Pero bueno, al final pues, se pudo hacer. Con el gusto y la alegría de haber participado con los tapatíos por allá. Ya tomé, Miguel, mi medicina, ese reconstituyente energético que tomo para agarrar el paso. Yes. ¿Qué pasó? No, estoy escribiendo. Y que a estas horas de la mañana, sí, mijo, no te preocupes. Turito bien, bien gentil. Es un caballero ese Turito. Ojalá se me pudiera pegar algo de Turito. Si tuviera yo más de pera y algo de Turito, no, hombre, yo sería otra cosa en este planeta, la verdad. Me amarían las masas. Pero bueno, lamentablemente soy lo que soy. Entonces, trabajamos Heils Gekchikte. Heils Gekchikte. ¿Qué es esto? Amparándome que están con los contextos, puedo aventarme al ruedo. Heils Gekchikte es: la historia es más importante que la Biblia. Ándale. ¡Pah! Ándale. Ya si se pudieron levantar del desmayo y volverse a acomodar en sus lugares, magnífico. Pero me gusta zorrajar las cosas para que tengan impacto psicológico y ya sea apertura o cerrazón. Pero esa es mi labor. Ese es, si hay apertura, seguir por allí, y si hay cerrazón, pues a ver cómo lo abrimos. Heilsgeschichte es la historia de la salvación que en la neortodoxia decimos es revelatoria. Mira, y vamos a hacer diferencia. History es la historia, los hechos. Heilsgeschichte es cómo interpretamos esos hechos con nuestro encuentro con Dios, que es personal, familiar, eclesial, universal, social, nacional, todo, mundial. Y hacemos una diferencia en la filosofía de historismo. Uno les pone historicismo, otros decimos historismo. ¿Qué es esto? Bueno, son juegos de palabras, ¿no? Porque historicidad diría los sucesos que pasaron, pero historismo en la nomenclatura filosófica es el valor de la historia quedó en sus hechos, punto. No hay nada trascendente. Y nosotros vamos a hacer una diferencia de la conceptualización judía y griega de historia. Porque si definimos burdamente historia, diríamos los sucesos del pasado. Pero te voy a decir, los judíos veían la historia ascendente y lineal. Te estoy diciendo, de menos a más, dirían los músicos, en un crescendo. Es decir, que lo que vivieron, pasaron y así, en sus crisis
ha venido en una superación. Te estoy diciendo Abraham, te estoy diciendo Moshe, te estoy diciendo Sinaí, te estoy diciendo Josué, te estoy diciendo patriarcado, te estoy diciendo conquistas, te estoy diciendo reino, templo, te estoy diciendo devastación, te estoy diciendo reconstrucción, te estoy diciendo profetas, te estoy diciendo periodo intertestamentario, te estoy diciendo el Bautista y te estoy diciendo ya la historia universal judía, te estoy diciendo guerras mundiales, te estoy diciendo Palestina, te estoy diciendo ONU, 1948, el establecimiento en Palestina, te estoy diciendo encumbramiento Wall Street. Entonces, es una historia ascendente lineal que va a culminar en la era mesiánica. O sea, que entonces regresa como lo ven los griegos, como todo empezó, pero encumbrado, donde en una teocracia los judíos son las papas fritas del mundo y las naciones están sometidas en una teocracia, era mesiánica. Para algunos judíos hay resurrección, para otros no, pero al final establecidos. Ahora, los griegos. Los griegos veían la historia en círculo, en círculo. Por eso la filosofía clásica es una manera de regresar siempre a los comienzos en una reflexión, a veces en espiral ascendente o a veces en espiral decadente. Pero el pensamiento griego no era lineal ni ascendente permanente, sino una constitución circular de los eventos. Curiosamente, muy difícil de comprender para nosotros. Nosotros tenemos una postura histórica lineal, por eso hay una sucesión cronológica. Sumamos años, que deberíamos restarlos, ¿no? El hecho es sumar, es lineal y la historicidad es contemplar los registros del pasado para darles un significado universal, secular. Y el historismo es, eso quedó allí y ya, no tiene mayor que ver. Y la filosofía de la historia, que en filosofía y en teología la trabajamos, es ¿y cómo va a terminar la historia? Y en teología, a la filosofía de la historia, le metemos el apellido escatología. Entonces decimos, esto lineal, ¿cómo va a terminar? Y le ponemos un momento donde ya no hay historia, sino hay eternidad. Y entonces le vamos a llamar tiempo ilimitado. Si al final vamos a jugar con la historia y con el tiempo, tendremos que hacer nomenclatura diferente y pondremos tiempo limitado como, tiempo ilimitado, que al final es lo eterno. Al decir jugando, entiendes, uso play como los griegos para tocar, jugar, hacer un quehacer. Al decir jugar, estoy diciendo, al hacer esta reflexión, entonces decimos, ¿y dónde entra la Heilsgeschichte? Entra en darle sentido a todo esto desde una óptica de la divinidad. Entonces vas a entender que la Heilsgeschichte solo se entiende
por fe. Te estoy diciendo. Así como la Biblia es un buen libro universal hasta que tienes un encuentro con Cristo, te abre los ojos, te abre la mente y entiendes el sentido de la revelación por escrito, la Heilsgeschichte, la historia de la salvación, solo se va a entender cuando, por fe, entiendes el significado de los eventos. Te estoy diciendo, entonces ya estás listo en este momento para oírme decir, la historia pesa más que las escrituras. Te estoy diciendo, los hechos son más importantes que las palabras. Te estoy diciendo, comprendemos el sentido de la etimología dabar, palabra hebrea, no en balde le place a la majestad divina revelarse con ese pueblo y con sus escuetas palabras, porque dabar dice tanto palabra como hecho. Porque para el pensamiento semita, la palabra es acción, la acción fue palabra. Para el pensamiento griego de ascendencia semita, logos egenetosarx, la palabra tiene que tomar carne, tiene que encarnarse, si no la palabra no tiene sentido. Te estoy diciendo, ahora con lo que estamos entrando en hechos, el discipulado perfecto no es saber, es hacer lo sabido, es acción de lo conocido. Por eso, praxis, por eso la actuación. Entonces, ya estás listo para entender esta postura de que sin la historia, la Biblia no tiene sentido. Te estoy diciendo, la historia revela más que la escritura. Y te estoy diciendo, el intérprete de hoy requiere dos muletas, Biblia e historia. Y la historia que ayuda a entender la Biblia. ¿Te das cuenta? Entonces, ante todo esto, entiendes por qué el fundamentalismo, el pietismo, el evangélico, el neoevangélico, el ortodoxo, haciendo lo mismo, se quedaron empantanados. A ver, pregúntale a Turito si todo está caminando. Creo que todo está caminando, ¿verdad? Contéstame en el chat, Apera, de que todo funciona, porque salió esa leyenda de que no había conexión, ya se desapareció, entonces yo sigo. Pero confirma, por favor, si es que estás ahí, Turito, que todo está caminando. Bueno, entonces estamos diciendo, la historia... Dice todo bien. Gracias, mijo, gracias. La historia tiene un peso revelatorio no comprendido por el mundo cristiano. Y digo no comprendido porque le faltó instrucción. Si fuera un rompecabezas el paisaje cristiano, para entenderlo, y mira qué buena analogía, ¿eh? Si fuera un rompecabezas el paisaje cristiano para entender nuestro aquí y ahora, nos faltan piezas en el mundo de las iglesias. Entonces el paisaje no es comprendido. Entonces el discipulado es defectuoso y el devenir de la iglesia en singular, aglutinando el sujeto colectivo de todas, está perdido. Está en la historia griega circular. Está en ese sinfín que no establece ruta ni dirección, sino nada más dando círculos. Y el hecho es que la historia de la salvación hace entender y proyecta.
Por eso la Heilsgeschichte modifica la iglesia. De hecho, modifica todo. Mira, vamos a verlo de boleto. Todo empieza con la historia de un hombre, Abraham. Es después la historia de una familia, su descendencia. Hace después la historia de una nación, ¿ok? Y hace ver el devenir de esa nación. Nuevo Testamento es la historia de un hombre, Jesucristo, que es la historia de una familia, su iglesia, y que es la historia de ese devenir de la iglesia, pero así como el judío tuvo sus maneras de adaptarse para sobrevivir y lo interpretamos, igual la iglesia. La iglesia no es la misma. Y no me refiero a iglesia global, que es mi insistencia visionaria hoy día, sino la iglesia, velo en la historia universal, no ha sido la misma. Mira, de hecho, en los evangelios, si decimos aventuradamente iglesia, porque era una convocatoria, pero no conocida como en Hechos o en las cartas de Pablo, el grupito de discípulos, ¿sí? Luego no fue igual a el grupo de más discípulos. Y luego no fue igual al grupo de otros discípulos diseminados en otros lados. Y luego no fue igual a Pentecostés. Y luego no es igual a lo que sucede post-Pentecostés. Y no es igual a las distintas expresiones en las distintas geografías. Eran iglesias diferentes, con un mismo contenido. Extensiones para que nos entendamos, pero al final eran diferentes, ¿sí? Y tenían prácticas diferentes, que el apóstol en cada carta está señalando algunas de ellas, tratando de llevar una línea, pero respetando la diferencia de las mismas. En la patrística, la iglesia no fue la misma. En la persecución, por eso fíjate qué valor ha tenido si tú dices, híjole, ¿para qué nos metieron en el periodo anterior a estar con la historia y con las tareas y con todo eso? Para que te ubicaras. La iglesia no fue igual en patrística que la iglesia primitiva. Empezaron las primeras herejías que modificaban a la iglesia. El bautizo tenía que ser con agua de río, que el bautizo salvaba, que la cena del Señor ya eran las galletitas, y todo lo entendemos con justificación histórica. Insisto, personajes de su tiempo, pero la iglesia no fue la misma. La iglesia no fue la misma en los concilios cristológicos, no fue la misma en Nicea, cuando le dan religio lícita, carácter de poder profesar. ¿Cómo fue el bautizo del ejército romano? Si fue a salpicadas con las ramas, a los bayos, a los caballos, dirían mis hijos, los bayos. La iglesia no fue la misma en los concilios cristológicos, la revoltura de ideas, las posturas, ¿recuerdas? El homoousios, el lucios, las posturas, Calcedonia. Oye, qué barbaridad en los concilios. El concepto trinitario que surge en los concilios, los ejemplos para tratar de explicar esto. La iglesia no es la misma en el oscurantismo. ¿Recuerdas todo lo que vimos? ¿Sí? La catedral, los obispos, el monasticismo, el ascetismo. La iglesia nunca ha sido la misma. Es una tontería decir hoy, es que la iglesia del primer siglo es la misma de hoy. No. Pero una burrada enorme. La iglesia en el medievo no es la iglesia que conocemos hoy. La iglesia en las reformas europeas no es la iglesia que conocemos hoy. La denominación, la explosión de denominaciones de los luteranos, los anglicanos en Inglaterra, los luteranos en Alemania, los reformados en Suiza, franceses, Yavan Calván, no es la misma. La iglesia en las ideologías no fue la misma con liberales, con racionales, con pietistas, fundamentalistas, dogmáticos, movimiento evangélico, movimiento neoevangélico, neortodoxo que lucha contra el liberal. La iglesia no es la misma. La iglesia no es la misma en Europa, no es la misma en Asia, no es la misma en Sudamérica, no es la misma en Estados Unidos, no es la misma la Conferencia Bautista del Sur que la Conferencia Bautista del Norte. En la Alianza Bautista Mundial,
en los servicios, hay en el edificio, hay distintos cultos, culto afro, culto hispano, culto gringo, culto tradicional, culto carismático, culto así, culto asá. Es tan diferente la iglesia. Entonces, entiendes por qué mi desgaste contra el fundamentalismo mexicano que quiere uniformidad. Mi pastor, cuando yo era chavito, en el año 80, fíjate, ni es tan viejo, estamos hablando del 82, 83, por ahí, en la Convención Bautista en Tapachula, la nacional, mira, te has cansado de oírme. Hombres buenos, con corazón sincero, que quieren servir a Dios y que fueron buenos pastores, pero unos ignorantes absolutos. Pues este hombre en esa convención dijo: mi propuesta es uniformar a todas las iglesias bautistas del país para que todas digamos, movamos, seamos calcas unas de otras. Dos tipos que por casualidad fueron, porque estaban apestados, porque eran tipos con educación superior y fuera del país, y esos dos sujetos se paran y dicen: el 82, cuando nació Turito, es joven. Eres un chamaco, pero eres un caballero, eres una finísima persona. Ojalá yo hubiera podido ser como tú. Entonces, ese hombre se para y dice: quiero que todas, es que era el presidente de la convención, quiero que todas las iglesias estén uniformadas. Y se paran estos dos tipos y dicen, uno educado en Europa y el otro en Gringolandia, y dicen: atenta contra la denominación bautista, por nuestros 7 principios y nuestra expresión de autonomía, libertad de conciencia, sacerdocio del creyente, bla, 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 y el resultado que hemos sido de iglesias libres. ¿Te acuerdas lo que manejamos en ese momento? Iglesia libre, ¿sí? No supeditada a un superintendente ni a una organización, sino a la autonomía total de la iglesia local. Le cerraron la boca académicamente y milagrosamente, porque no era solo él, sino era una asamblea de ignorantes, se quedaron apantallados porque no supieron contestar ese argumento. Y bendito sea Dios que se defendió y no pasó. Pero imagínate una Cámara de Diputados o de senadores que nada más le siguen la corriente al que dicen, ni le quiten puntos ni comas y lo aceptan. Así de riesgoso estuvo esa asamblea. Y la triste historia es que en la teoría se respetó, pero en la práctica no. Si tú vas a una iglesia bautista en cualquier parte de este bonito país, vas a ver igual liturgia, igual discurso, igual nombramiento de liderazgo, igual todo. Y cómo se organizan y cómo se ordenan a sus colaboradores y cómo se organizan, son calcas, y todo basado en los mentados artículos de fe de la Convención Bautista de las Iglesias en México. El fusil presbiteriano no admitido, y a lo peor, que de nuestros principios se diluyen y hacen un dogma. Y entonces la ironía es, la denominación bautista, que per se es la autonomía de la iglesia local y el resultado de las iglesias libres, es la más esclavizada en este país en el fundamentalismo y en el pietismo dogmático. Esa es la tragedia. Sí, Perita, ¿qué ibas a decir? Bien, entonces el asunto aquí es la ignorancia masiva en nuestras iglesias, y no se diga en las otras, en las bíblicas, no permiten ver el valor de la historia como intérprete. Y es fundamental. Y te voy a poner el caso. No hubo Biblia hasta después de tradición oral veterotestamentaria, querigma novotestamentaria. La Biblia fue un registro de la actuación. La Biblia era ir acotando como bitácora qué estaba pasando.
no al revés. Lee la Biblia y vas a ver que no es un manual de procedimiento, es un registro histórico. Y un registro histórico, ¿qué registró? Lo que pasó, lo que hicimos. Entonces te estoy diciendo, primero se interpreta la historia y luego se interpretan las escrituras. Te estoy diciendo, y esto es lo que hace que se desmayen cuando daba clases. La historia revela primero y más que las escrituras. Ahora, tú dices, bueno, sí, pero las escrituras me dice Juan 3:16, estamos de acuerdo. Pero Juan 3:16 te lo dice a la luz del hecho histórico, la cruz y la resurrección. Después dice en Corintios el apóstol, si eso no hubiera pasado, Juan 3:16 y anexas sería lo más inútil de la existencia. Entonces, ¿qué va a ser la Heilsgeschichte? De aquí en adelante en el instituto, descifrar historia, no como se dice en la historia, para no cometer los mismos errores. Eso es absurdo. Como historiador y profe de historia, yo luché contra esa frasecita, porque los ciclos que vamos a ver en Heilsgeschichte, que al fin cree uno que son repetitivos, no lo son, porque es una historia lineal. El griego sí diría son repetitivos, es un círculo. Nada se repite en la historia. ¿Qué es el evento? El hombre es pecador en la historia. No es que los sucesos se repitan, es que el hombre, por más lineal y ascendente para el judío o circular para los griegos, el hombre sigue siendo pecador. Te estoy diciendo, el hombre va a seguir haciéndose afuera de la basílica porque simple y sencillamente es un pecador que necesita redención. Entonces no hay que irnos con la finta de esa fábula, de esa leyenda urbana de que la historia se repite. La historia no se repite, la historia ya pasó. Entonces lo único que estamos haciendo es interpretarla. ¿Para qué la interpreto? Para mi actuación hoy, para mi saber interpretar hoy y para establecer dirección y para ser audaz en visión y no quedarme con una camisa de fuerza de ¿qué quieres? Antes decíamos, pensar cómo en el primer siglo, pensar cómo en los concilios cristológicos, pensar cómo en el medievo, pensar cómo se quedaron atorados en las reformas radicales, pensar cómo se quedaron atorados en el fundamentalismo. No, me quito la camisa de fuerza y digo, ¿qué es el impulso original? La tesis de siempre. ¿Qué es la posición de las reformas europeas? Mis 7 principios. Y entonces tejo, uno es la aguja, el impulso original, el otro son mis 7 principios. Con eso tejo el trazado de mi presente que me proyecta a mi futuro, porque el futuro no es otra cosa, y haciendo filosofía de la historia, que mi actuación presente. Tan, tan. ¿Cómo te quedó el ojo? O como decimos aquí en el barrio, ¿ya viste de qué lado masca la iguana? ¿Preguntas? Si hay preguntas, muchachos, usen el chat, aunque sea extemporal. Si tú ves esto a la tarde, o lo ves mañana, o lo ves el lunes, tenemos el chat de instituto. Ahí avienta tus preguntas. No te me quedes empantanado sin respuestas. O el chat personal. Ya al chat personal me mandas tu pregunta, tu comentario, y con mucho gusto te amplío tu duda, te la dejo más grande. No, hombre, te la contesto. Sí, mami. Entonces esa postura que dice que la historia es un círculo, que siempre regresa uno al mismo punto, que las cosas vuelven como hace 50, 60 años, viene de la cuestión griega, helenista, griega, pero totalmente fuera de lugar, aunque hay algunas que se repiten o no se repiten o van hacia esa tendencia. ¿Por fin se repiten o no? No, no se repiten, pero... ¿O sí se repiten? Ay, no sé. Se hizo bolas. Sí. Cuando ves la historia así te haces bolas. Sí. La historia no se repite. La historia camina. El presente es, el futuro será. El hombre sigue siendo el mismo. Entonces no te vayas con la finta. Una cosa es
el evento, la suma de eventos, y otras somos los protagonistas de los eventos. Esa es la gran diferencia. Ella está confundida y probablemente tú al decir, es que hay errores que hemos visto en el pasado. Ajá, pero no es que se esté repitiendo la historia, es que es un pecador como fue pecador el otro y están en la fabilidad de sus momentos, pero los momentos son diferentes, aunque eres el mismo. Somos igual de brutos, teniendo toda la tecnología que el hombre de las cavernas. Somos el mismo animal. Bueno, tienes razón. No es que se repita, somos peores. Antes te matabas a pedradas. Hoy te matas con arma química. El hombre está más malvado hoy día. El hombre es pecador, pero tiene más recursos. Entonces, antes no tenías tantos recursos, ahora tienes más recursos, pero sigue siendo pecador. Turito se rió cuando eso de que estabas confundida. No, pero por ejemplo, tú lo has mencionado que los declives de las civilizaciones han sido cuando promiscuidad y homosexualidad están en un punto álgido, que es lo que está sucediendo hoy en día. ¿Qué decimos? El hombre sigue siendo pecador. Ahora, ¿a qué nos puede llevar eso? A la parucía. No, porque entonces eres postmilenaria. El postmileniarismo dice, si la sociedad mejora y corrige, hace la parucía de facto. Y no, yo no estoy sosteniendo eso. Yo no dije eso, yo dije que el pecado está haciendo, ya no hay otra solución por decir que el hombre... Pero es que es la misma solución desde siempre. Es Jesucristo, pues, la solución. Exacto. Y entonces entiendes el amarre neortodoxo cuando decimos, la historia interpreta la escritura todo cristocéntricamente. Yes. La obsesión cristológica neortodoxa no es accidental. No somos fanáticos de Cristo por ser de golpe de pecho. Es que el Hijo de Dios es lo único que le da sentido a todo. Señor. Cuando salen los fundamentalistas, mejor, cuando sale el fundamentalismo, mejor, para no personalizar, ser más abstracto. Cuando sale el fundamentalismo con sus eslogans, México para Cristo, Zacapu para Cristo, Morelia para Cristo, no entienden. No es necesario tal porque ya es de, solo tengo que interpretarlo y tengo que tener una movilidad hacia la voluntad del que es, pero no como campaña publicitaria. El cristocentrismo neortodoxo no es cristomonismo. El cristomonismo es fuera el Padre y fuera el Paráclito. Nosotros decimos, no, la majestad divina es Padre, Paráclito, Logos. Pero en la majestad divina le place, le antoja a la majestad divina entronizar a Logos. Y ahí que al ego. Y es antes de la fundación del mundo y es antes de tener las palabras bíblicas. Y es antes de tener Biblia. ¿Cuándo se escriben los evangelios? ¿Cuándo te gusta? Échale fecha. 70, 90. Los tempranos. Juan escribe hasta el 100. No había Biblia, había historia. ¿Qué relataba el querigma? ¿Qué era el querigma? Los sucesos históricos del Hijo de Dios. Sí, el 70. En este año estudió. ¿Cómo ves? ¿Ya sigues viendo de qué lado masca la iguana? Sí, pero yo no soy postmilenaria. Yo lo sé, mi amor, nada más te estoy fastidiando para que Turito se ría de que estabas confundida. Entonces, si te estás dando cuenta, y no es vanaglorioso el comentario, exaltamos a la divinidad,
Por eso entiendes por qué digo divinidad, sinónimo de majestad. No voy a usar Trinidad, palabras de concilios cristológicos obsoletos, ¿no? Pero entiendes, para agradecimiento y ensalzar a la majestad divina, este discipulado es otro nivel. Por eso está en el chat, no Discipulado Plus. Sí, ya puso que lo corrige después. Es Discipulado Plus. Y el Discipulado Plus, bendito sea Dios que esto es doméstico. Tú ves que mis transmisiones no son comerciales. No vengo arregladito y editado para que lo vean las masas y pongan 5,000 vistas y no sé cuántos likes. Mi transmisión no es comercial, no me importa que lo vean otros, me importa que lo vean las gentes a mi cargo, que son mis ovejas, mi responsabilidad. Eso es lo que me importa. Porque estamos haciendo el fenómeno de el discipulado en la eclesiología, es decir, en la iglesia en turno, en los convocados en turno. Fue en México, fue en Jalapa, fue en Zacapu, es en Morelia, que con las extensiones estamos rescatando a los que estaban en el aire porque se quedaron sin base en contenidos y regresaban al fundamentalismo y estaban ahogándose en esa cosa. Iba a decirle de otra manera, pero arena no. Movediza. Arena movediza. Entonces, te das cuenta que este discipulado es otro nivel. Es otro nivel. Es una formación de tal manera que espero que a mi muerte o a lo que Dios disponga, ustedes continúen en este camino de enamoramiento con la divinidad y de reflexión y de compromiso con la historia y la revelación. Entonces, bueno, siguiendo y dejando lo romántico, nuestro quehacer de aquí para adelante, la Heilsgeschichte va a ser volver a trabajar lo que ya trabajamos, pero con sentido interpretativo y ver cómo la Biblia en la interpretación fundamentalista estorba al trabajo histórico. Te estoy diciendo. La manifestación, que fue una de las cosas que vimos, por eso vamos a hacer teología sistemática y contemporánea, ¿entiendes? La sistematización y el compromiso con los contenidos, vamos a rescatar la historia y a la palabra, pero los hechos son más importantes que las palabras. Y vamos a ubicarnos el legítimo sentido del trabajo escritural, que es todo el peso histórico. Tendrá sentido el trabajo, porque la revelación está compuesta de manifestación, de inspiración y de iluminación. Hasta ahora te había dicho, la revelación de Dios se hizo con inspiración, que fue, escribo las verdades bíblicas, y hasta eso te he dicho verdades bíblicas, no te he dicho toda la Biblia, te he dicho, ¿sí? Principios que Dios dictó para que el escritor los dejase. Eso no hay vuelta de hoja. Pero recuerda que siempre he dicho, respetando la personalidad del sujeto y sus carencias, pecado, ignorancia, superstición. Por eso hay mucho sincretismo y errores del escritor de cultura, de geografía, de precisión. El principio escritural, rescatable, ¿sí?, permanece para siempre. El escritor, con su perfectabilidad, registra y pone sus limitantes, que el intérprete en trabajo científico tiene que rescatar el principio y darse cuenta la cultura y anomalías, que es la desmitologización. Ese es el otro apartado. Eso es inspiración. Iluminación es comprenderlo a través del Paráclito y de herramientas lingüística, historia, teología, exégesis, hermenéutica y etcétera. Filiología también, por supuesto. ¿Ok? Es la iluminación. Y la manifestación
te había venido diciendo, pero esperando que ya pudieras masticarlo, que Dios se revela como se le antoje y que no está sujeto a un librito. Entonces entiendes que manifestación es todo el trazo a lo largo de la historia. Entonces la iluminación va a tener dos piernas. Voy a interpretar escritura con el Paráclito principalmente y con todas las herramientas académicas para hacer un legítimo trabajo escritural de interpretación, pero también voy a hacer un trabajo histórico. Es una hermenéutica histórica. Voy a interpretar la historia y necesito los dos pies. Entonces entiendes que la revelación se complementa, está completa con la inspiración de las verdades bíblicas, escriturales. No todos los escritos bíblicos, las verdades bíblicas. Con la iluminación que me ayuda a entender esto y la manifestación que es comprender la historia, que la iluminación también me ayuda a entender la historia. Y para esta manifestación también requiero herramientas científicas. Estoy diciendo, no en balde, Diosito nos dio cerebro y nos dio escuela. El problema es no usar cerebro, que en las iglesias es lo que menos se usa, y no tener herramientas académicas, porque escuché y me dolía que a veces decía la gente, ay, este no lo hizo aquí, pero quiere ser pastor, o no importa que no terminó la escuela, al cabo va a ser pastor. Y digo, para eso es el que más escuela necesitó, pero el fundamentalismo lo ve de otra manera. Se va al pietismo y a los movimientos de santidad, que la superioridad del liderazgo será proyectar disque espiritualidad y estar así de manita sudada y decir que ay, Dios te bendiga, y dicen ay, qué santo es, y eso atrapa al ingenuo y no el quehacer de revelación. Inspiración, iluminación, manifestación. Entonces, vamos a trabajar la historia, pero la historia no se trabaja leyéndola, no se trabaja como la vimos, que nada más era el repaso de lo que estaba sucediendo, sino se trabaja hermenéuticamente. ¿Cómo es manejar hermenéuticamente la historia? Es como hacemos con las escrituras, con un procedimiento lingüístico de entenderlo. ¿Cómo manejamos el trabajo de interpretación histórico? ¿Cómo hacemos hermenéutica histórica? Y entonces entra la ciencia, entra la filosofía, entra la sociología, entra la psicología, entra la antropología, entra la misma historia como history, y entonces podemos tener herramientas suficientes para descifrar los eventos y su carácter. Y por carácter me estoy refiriendo al signo, porque Dios habló. Dios dice la carta a los hebreos, habiéndonos hablado de muchos modos en la historia y por los profetas, registro bíblico, nos ha hablado por el Hijo. Entonces, el mejor intérprete va a ser el que, rodeado de herramientas, dirigido por Dios, tendrá las escrituras en una mano y tendrá el paisaje universal, y entonces va a decir, entiendo mi ans y entiendo el ans eclesial y entiendo la proyección. Por eso, no es casualidad que estemos insistiendo hoy día iglesia global. ¿Te das cuenta? Nos dijeron hace muchos años, estás adelantado 50 años. Y yo decía, no, están retrasados 50 años. Pero no es cuestión de tiempo, es cuestión de mente y de herramientas. En oración. Entonces, quiero que vean el discipulado del martes, que va a pasar el martes, porque estoy describiendo lo que es el discipulado. Ahí sí es instituto bíblico, ahí estoy describiendo lo que es el discipulado. Y tienen que verlo para entender todo esto, ¿sí? Y seguimos con nuestro quehacer de Heilsgeschichte, que es la historia de la salvación, y vamos a ir viendo todos los procesos históricos, como Dios ha hablado. Y en eso construimos nuestra teología sistemática. ¿Te das cuenta? No vamos a ir a libritos y vamos a ver qué dijo alguien de Diosito, qué dijo alguien de Jesucito. No, vamos a ir escritura, ¿sí? E historia, ¿sí? Y hacemos el atado de Heilsgeschichte y desciframos. Y hoy vamos a contestar con impulso original, con nuestros principios de reformas europeas, y vamos a decir quién es la majestad divina, el patir, el logos, paráclito. Y en base a eso, ¿qué es la eclesiología?
presente que proyecta el futuro. Ok, un placer saludarlos, mucho gusto. Qué bueno que ya todo está aquí con nosotros. Qué gusto, tapatíos, hace 8 días, Jalapa, abusados, ya les va a caer el chahuizcle. Y gracias, Decanazo Académico. Bendiciones para todos. Ahí estamos, ¿eh? Dios mediante, mañana en el servicio, ¿eh? En línea y presencial. Ay. Córdale, mi chavo.